El ejercicio 2021 ha sido un año especial para Icertis. Hemos cumplido 25 años. 25 años en los que hemos crecido de forma ininterrumpida, hasta convertirnos en una gran compañía con presencia en 9 países y proyectos en más de 50. 25 años en un sector en continuo crecimiento, impulsado por los procesos de transformación digital en las empresas, que en 2021 han generado solo en España un mercado estimado de más de 15.000 millones de euros. Hemos cerrado el ejercicio 2021 con 65,05 millones de euros de cifra de negocios. Esto es un incremento del 28% respecto al 2020 y del 40% respecto al 2019. Una magnífica cifra conseguida a pesar de las dificultades de un mercado afectado por la crisis derivada del COVID. También mejora notablemente nuestro EBITDA, hasta situarse en los 7,27 millones de euros, que suponen un incremento del 38% respecto a 2020 y de casi el 58% respecto al 2019. No solo aumentamos el EBITDA en términos absolutos, también lo mejoramos en términos relativos, situando nuestro margen de EBITDA en un 11,18% frente al 10,39% del ejercicio anterior. Nuestro apalancamiento financiero continúa en niveles muy reducidos, mostrando un ratio deuda financiera neta respecto a EBITDA normalizado de 1,98 veces, un valor muy similar al 2020 y un 36,5% menor que en 2019. Esta estabilidad financiera es reconocida por Accesso Rating como una calificación BB con tendencia positiva. El fondo de maniobra, un indicador clave para medir la liquidez y solvencia en una compañía, mejora notablemente desde los 10,54 millones de euros en 2020 hasta los 25,68 millones en 2021, lo que supone duplicar esta magnitud en el último año. Estos datos positivos que estamos viendo se reflejan claramente en la caja de la empresa, que ha aumentado hasta los 37,73 millones de euros, más del doble respecto a 2020 y 9,1 veces respecto al 2019. Nuestro plan estratégico 2020-2023 tiene como objetivo situarnos en los 125 millones de euros de cifra de negocios y los 12,5 millones de EBITDA. Esto supone que en este periodo vamos a crecer anualmente un 35,1% en la cifra de negocios y un 33,1% en el EBITDA. Unos valores totalmente alineados con nuestro crecimiento en los últimos años, que ha sido del 34,7% y del 53,9% respectivamente. Tras 2 años cotizando en el BM Growth, seguimos creciendo a un ritmo elevado, muy por encima de la media del sector. Mejoramos nuestro margen de EBITDA al ser cada vez más eficientes. Continuamos reduciendo nuestro apalancamiento financiero y aumentamos nuestra liquidez y solvencia. Por tanto, continuamos alineados con los objetivos de nuestro plan estratégico 2020-2023, en un sector con unas perspectivas espectaculares para los próximos años.